Hola a todos, bienvenidos al diálogo de esta semana con la fundadora del Instituto Schiller, Helga Sepp-LaRouche. Soy Megan Dobrot, su anfitriona de esta semana. Helga, creo que calificar de dramáticos los acontecimientos estratégicos de la última semana es probablemente quedarse corto y con creces. Y dado los recientes acontecimientos, tanto en la guerra contra Irán como en la guerra en Ucrania, muchos comentaristas y expertos están diciendo que esas dos guerras ahora se han fusionado. Ahora bien, acabas de escribir un artículo publicado en AIR News subtitulado En la escalada hacia la guerra nuclear, ¿dónde están las figuras responsables? ¿Podrías ponernos al día sobre cuál es la situación actual en esta guerra que se está intensificando? Bueno, para empezar con la situación de Ucrania, creo que hay un error de juicio absolutamente increíble por parte de la gente en Europa y ahora lamentablemente también nuevamente en Estados Unidos, si es que alguna vez se interrumpió, al pensar básicamente que simplemente porque Rusia aún no ha respondido a los numerosos cruces de líneas rojas, se puede seguir presionando y que se pueden colocar en Ucrania armas de largo alcance capaces de llegar a lo profundo del territorio ruso y que se puede suministrar a Ucrania todo tipo de datos satelitales y de otro tipo, lo que básicamente significa que la OTAN y Estados Unidos, dentro de la OTAN, están plenamente involucrados en la guerra de Ucrania contra Rusia y que Rusia simplemente se quedará de brazos cruzados sin hacer nada. Creo que se trata de un error de cálculo extremadamente peligroso. Como mencioné en el artículo al que acabas de referirte, a una declaración del ex inspector general del ejército alemán, el Bundeswehr, el general retirado Harald Kujat, quien escribió varios artículos en los que se adentra en una extensa historia previa sobre cómo surgió esta crisis de Ucrania. Y no puedo más que recomendar encarecidamente a todos nuestros espectadores que lean este artículo. Harald Kujat no solo fue inspector general del Bundeswehr, sino también presidente del Comité Militar de la OTAN. Era prácticamente el funcionario de más alto rango de la OTAN en ese momento y además era un general de 4 estrellas de la Fuerza Aérea, por lo que cuenta con una vasta experiencia. Advierte que estamos a punto de repetir la situación de agosto de 1914 al adentrarnos prácticamente como sonámbulos paso a paso en una guerra mundial. Creo que, dado que deja absolutamente claro que esta guerra no provocada, no fue una guerra de agresión no provocada por parte de Rusia, sino el resultado de una expansión gradual de la OTAN cada vez más cerca de las fronteras de Rusia, colocando sistemas ofensivos avanzados en la frontera de Rusia, lo que creó una crisis de los misiles de Cuba a la inversa. Si ahora analizamos esa situación junto con la incertidumbre que reina en el suroeste de Asia, donde tras 13 días de ataques implacables de Estados Unidos contra Irán, durante 3 días hay una cierta pausa y hay un gran revuelo. ¿Cuál es la razón de esto? Creo que cada vez está más claro que Estados Unidos se está quedando sin municiones, especialmente de los sistemas Patriot y otros sistemas de defensa antimisiles. Así que básicamente hay una cierta pausa y naturalmente hay esfuerzos masivos por parte de países como Pakistán, Egipto y Qatar que están tratando de encontrar alguna forma de reactivar el memorando de entendimiento que se firmó el 17 de junio y que canceló el presidente Trump sin una razón real.
para intentar reactivarlo, pero creo que el nivel de confianza se ha deteriorado por completo. Si yo fuera iraní y viera las ofertas de negociación de Estados Unidos, diría, un momento, ya las han roto 3 veces seguidas sin previo aviso. Y mientras tanto, nosotros negociábamos de buena fe. ¿Por qué deberíamos confiar en ellos por cuarta vez? Así que creo que ambas situaciones se están agravando definitivamente hasta un punto en el que podría no haber vuelta atrás. Y aunque en este artículo escribí que, aunque se trate de dos crisis regionales supuestamente separadas que tienen sus razones históricas específicas, ambas forman parte de un panorama más amplio que es la frustración de la oligarquía global por no haber podido contener a Rusia y por el hecho de que China está en ascenso y no saben qué hacer al respecto. Así que ahora los acontecimientos recientes también están fusionando oficialmente estas dos guerras debido al ataque contra un barco petrolero iraní en el mar Caspio, en el que murió un marinero y varios más resultaron heridos. Y ahora hay muchas voces procedentes de Ucrania como diplomáticos, etcétera, que básicamente justifican eso. Así que ahora hay todo un debate sobre que las dos guerras están fusionando, de hecho. En realidad ya estaban fusionadas en un sentido más profundo y significativo desde antes. Pero si esto no se detiene, estamos tan cerca de una catástrofe en la historia de la humanidad que solo puedo decir que las personas a quienes les preocupa deben dar un paso al frente y expresar sus opiniones, porque creo que solo si tenemos un debate público, no solo sobre que esto tiene que detenerse, sino también sobre qué se debe hacer en su lugar. Y he estado aconsejando desde el inicio de la guerra en Ucrania que debemos avanzar hacia una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo, porque está muy claro que el viejo orden se está desmoronando, se ha desmoronado. Todo lo que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial y luego nuevamente después de la Guerra Fría, el llamado mundo unipolar se ha desmoronado por completo. Tenemos un caos multipolar en el mundo. Así que creo que realmente estamos al borde de un desastre si no cambiamos esta situación muy rápidamente. Helga, en tu artículo no solo reiteras tu llamado a una nueva arquitectura global de seguridad y desarrollo, sino que dices que es crucial que aprovechemos este periodo, similar al de agosto de 1914, para crear el marco de las relaciones internacionales y preparar el terreno diplomático para la formalización de ese debate. Y dices que la Asamblea General de la ONU de este mes de septiembre podría ser nuestra última oportunidad. Acabas de mencionarlo, pero ¿podrías dar un poco más de información al respecto para nuestro público? Sí, cuando escribí eso, incluso me preocupaba no estar alertando lo suficiente a la gente, porque si digo que tenemos la oportunidad de remediar esto en septiembre, tal como van las cosas, tal vez ya sea demasiado tarde. Pero luego, al analizar la realidad de la situación estratégica y los tipos de procesos en marcha, no veo que haya en este momento una coalición de líderes políticos en el mundo que convocara una sesión de emergencia de la Asamblea General de la ONU, porque esa sería, de hecho, la respuesta necesaria. Pero creo saber que los chinos están preparando un debate sobre sus 4 iniciativas globales para la próxima Asamblea General de la ONU, especialmente la iniciativa de gobernanza global que promovió el presidente Xi Jinping el año pasado en el evento conmemorativo del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, donde propuso dicha iniciativa de gobernanza global que yo leí e insto que todos los oyentes de nuestro programa deberían leerla,
porque es una propuesta muy concreta sobre cómo establecer un marco en el que los países puedan relacionarse entre sí con base en la Carta de las Naciones Unidas, en los 5 principios de la coexistencia pacífica y en la soberanía, la igualdad, la no injerencia en el sistema del otro país y toda una serie de principios similares que considero que se necesitan con urgencia. Porque si la confrontación geopolítica en la que un grupo de naciones cree que puede derrotar o infligir una derrota estratégica a otro grupo o a otra nación, si ese tipo de pensamiento no se detiene rápidamente, tal vez no podamos seguir hablando por mucho tiempo. Como le preguntaron recientemente en una entrevista a Ann Jacobson, autora que ha escrito varios libros sobre el peligro de la guerra nuclear y el peligro de la guerra biológica, qué opinaba sobre el debate en torno a las armas nucleares, y ella respondió, y creo que esto confirma lo que otras personas ya han dicho antes, como Daniel Ellsberg, por ejemplo, quien conocía las discusiones internas en el Pentágono, que está claro para todos que una vez que se usa tan solo una arma nuclear, el único resultado es la aniquilación total en una guerra nuclear. Y creo que es con eso con lo que estas personas están jugando. Y yo diría que si la gente no parte de esa premisa, no está en el mundo real. Creo que mucha gente no está en el mundo real. Quiero volver a lo que mencionaste sobre las iniciativas de China, sobre la gobernanza global y el desarrollo global. Pero antes de eso, lo que quiero abordar es lo que estás liderando en términos de una intervención para despertar a la gente. Este viernes, dentro de 2 días, EIR convocará a otra mesa redonda de emergencia titulada Resolver la crisis migratoria mediante el desarrollo. Lo que hay que saber sobre la importancia estratégica de la encíclica del Papa León XIV. En este evento, Helga, te acompañarán muchos líderes y personalidades destacadas de diferentes partes del mundo. ¿Por qué estamos haciendo esto ahora? ¿Por qué el tema del desarrollo como solución a la crisis migratoria es una intervención tan importante en esta dinámica de guerra de la que hemos estado hablando? Bueno, es una cuestión de la mentalidad y de la actitud respecto a cómo se abordan los problemas. Y la cuestión migratoria es un problema moral muy urgente, además de un problema económico y práctico. Si observas lo que está sucediendo en Estados Unidos con el ICE, toda la idea de deportar a un gran número de personas, quiero decir, leí que el gobierno de Trump ahora incluso quiere crear una nueva flota de aviones grandes que saquen del país a los refugiados inmigrantes ilegales las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto es increíble. Se está convirtiendo en toda una industria en sí misma. Sacar del país a personas que han estado viviendo durante años en Estados Unidos, que han estado trabajando allí simplemente para enviarlas fuera. Esto es una farsa porque Estados Unidos no existiría como país si no fuera un país de inmigrantes, y es un cambio radical del carácter de Estados Unidos. En Europa, lamentablemente, la cuestión migratoria también es terrible porque el Papa Francisco ya había dicho que los campamentos de refugiados rodeados de alambre de púas que la Unión Europea ha construido alrededor del Mediterráneo son campos de concentración. Y esa es una descripción absolutamente correcta, porque una vez que estos refugiados son recluidos en esos campos, no se les permite salir jamás. Algunos de ellos llevan años allí encerrados. Así que lo que proponemos en su lugar es un programa de industrialización integral para África, para el suroeste de Asia, el Plan Oasis y para Latinoamérica, lo cual requeriría que los países del llamado Occidente colectivo, las naciones europeas y Estados Unidos, en lugar de intentar reprimir al BRICS y a China en particular, se unieran a los países del sur global para implementar un programa de industrialización a gran escala,
Por ejemplo, creando 1.000 millones de nuevos empleos productivos para África en los próximos 24 años, ya que todas las proyecciones indican que para el año 2050 África tendrá 1.000 millones de personas más, con un total de 2.500 millones de personas. Eso nos deja 24 años para crear 1.000 millones de trabajos productivos, porque de lo contrario la crisis migratoria se agravará mucho más. Por otro lado, muchos de los países de África están absolutamente decididos a convertirse en países desarrollados, en países de ingresos medios, en un futuro cercano, lo cual pueden lograr con la ayuda de otros países avanzados como China, India, que también tienen mucho interés en ello, y Japón. Así pues, si Estados Unidos y las naciones europeas dejaran de lado sus controversias geopolíticas y reconocieran que es de interés común para todo el mundo que comencemos a industrializar a Latinoamérica, podríamos cooperar en la construcción del ferrocarril bioceánico, conectándolo con el puerto de Chancay en Perú. Luego, utilizar eso como punto de partida para las arterias de transporte con el fin de desarrollar a todo el continente latinoamericano, tal como ya lo había concebido Alexander von Humboldt en el siglo XIX. Del mismo modo, el desarrollo de África es absolutamente factible y el suroeste de Asia necesita urgentemente un enfoque diferente si es que alguna vez se pretende alcanzar la paz. Así pues, al dar prioridad a estos programas de desarrollo y esperar que haya una cooperación para llevarlos a cabo, se pasaría automáticamente de la confrontación geopolítica y la idea de la dominación a un enfoque de cooperación. Y esa es la única forma en que saldremos de este peligro de guerra. Por lo tanto, la idea del desarrollo pacífico no es una cuestión meramente académica. Creo que es la cuestión más urgente del planeta en este momento y el viernes contaremos con ponentes del más alto nivel durante 5 horas, así que definitivamente deberían hacer tiempo para participar. Sí, y la gente puede encontrar los enlaces en el canal de YouTube de EIR, así como en chillerinstitute.com y eir.news. Así que deberían planear unirse a eso a las 11 a.m. hora del este el viernes. Helga, un poco más sobre lo que acabas de mencionar, esta diferencia de mentalidad que proviene de la perspectiva geopolítica de Occidente. Justo ayer, el gobierno de China convocó una reunión de alto nivel en Pekín sobre la iniciativa de desarrollo global y el tema fue unir fuerzas para un futuro más brillante de desarrollo sostenible. Y en su intervención, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, reiteró que independientemente de los cambios en la situación internacional, China seguirá vinculando estrechamente su propio desarrollo con el desarrollo común de todos los países y actuará como promotora y colaboradora del desarrollo global. Ahora bien, como acabas de mencionar, eso no podría ser más diferente de la mentalidad que proviene de Occidente y especialmente, lamentablemente, del gobierno de Trump y el pequeño Marco Rubio, el secretario de Estado, quien recientemente anunció al Congreso 500 millones de dólares adicionales para proyectos dirigidos explícitamente a impedir que los países cooperen con China. ¿Podrías decirnos por qué, en tu opinión, Occidente está tan empeñado en impedir que China ayude a otras naciones a desarrollarse? Parece una mentalidad psicótica y como estadounidense, eso va totalmente en contra de nuestros principios y nuestro propósito bajo lo que nos fundamos. Bueno, he estado pensando mucho en eso últimamente porque si observas la situación mundial, está claramente en desorden, es caótica, hay guerras, hay mucho descontento. El índice de aprobación de los gobiernos, tanto en Estados Unidos como en Europa, se está desplomando. Cada vez más personas están realmente muy insatisfechas con lo que están haciendo los gobiernos. Y uno pensaría que este desorden haría que algunos de la élite dijeran, bueno, tal vez
Deberíamos pensar si hicimos algo mal o si cometimos algunos errores, o tal vez podríamos aprender de China, por ejemplo, que parece estar mucho mejor en términos de tasa de aprobación interna, pero también de las relaciones amistosas con las naciones del mundo, pero no lo están haciendo. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Y solo puedo llegar a la conclusión de que las élites occidentales, si observamos cómo se formaron desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y naturalmente el fin de la Guerra Fría fue otro punto de inflexión, se puede ver que el proceso de selección de estas élites se ha visto cada vez más influenciado por lo que en realidad se podría llamar una plutocracia. En Estados Unidos, por ejemplo, es el dinero el que decide en gran parte quién obtiene un escaño en el Congreso y en el Senado. Para ser congresista se necesitan, no tengo las cifras exactas, pero digamos que al menos 5 millones de dólares. Para ser senador se necesitan 50 millones de dólares y para postularse a la Casa Blanca se necesita una suma que ronda los 1.000 millones de dólares. Eso significa que el proceso electoral está completamente distorsionado. Y en Europa, en los disque sistemas parlamentarios, aunque parezcan diferentes, la disciplina partidaria y quién obtiene un escaño o quién será postulado como candidato también están determinados en gran medida por lo que en realidad se podría llamar un sistema plutocrático. Así que eso significa que hay muy pocos científicos o verdaderos sindicalistas o personas que tengan algún tipo de experiencia o competencia. Te voy a dar un ejemplo. El gobierno alemán acaba de hacer una reorganización ministerial y echaron, es decir, reemplazaron a la ministra de Salud porque Merz quería asignarle a esta mujer otro cargo y pusieron a otra persona que había dicho hace un año, no se deben otorgar ministerios a cualquiera solo porque se quiera darle un puesto. Por ejemplo, si me nombraran ministro de Salud, haría un trabajo muy pésimo. Ahora, adivinen quién es el nuevo ministro de Salud de Alemania. Es precisamente el mismo señor Lineman, quien básicamente dijo que no quería ser ministro de Salud nunca porque no tiene ni idea de lo que está hablando. Y ahora es ministro de Salud. Así que es este tipo de... Y esto, naturalmente, va de la mano con la idea de que si le preguntas, por ejemplo, a la gente común y corriente en Europa, en puestos de liderazgo, si hay colonialistas, imperialistas o racistas, dirían, no, 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 somos una democracia liberal, nosotros somos los buenos. Pero mira, en cambio a todas esas dictaduras y autocracias, nosotros somos los buenos. Pero si realmente se analiza a fondo, se puede ver que la falta de voluntad para desarrollar África, la falta de voluntad para cooperar con el BRICS, la falta de voluntad para cooperar con lo que claramente es la mayoría global, es decir, el 85% de la población mundial, se basa en la idea de que es bastante natural que Occidente sea la potencia dominante. En Estados Unidos, esto se manifiesta de manera aún más dramática con la doctrina Wolfowitz, que en algún momento a principios de los 90 decidió que a ningún país o grupo de países se le debería permitir jamás superar a Estados Unidos en términos de poder económico, político o militar. Así que si tienes esa actitud, entonces el ascenso de China se considera de hecho una amenaza existencial. Pero es ese tipo de dominio o la idea de que debe haber un país que gobierne a los demás, lo que en realidad es una concepción imperial. Y si volvemos a profundizar, descubriremos que en el mundo unipolar, lo que subyace es la idea de gobernar al mundo basándose en el modelo del Imperio Británico y en esta relación especial entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Así que esa es, creo, la verdadera razón y a menos que la gente comience a tomar conciencia de ello y a reflexionar al respecto, creo que no nos alejaremos
de este camino hacia la Tercera Guerra Mundial. Esa es una tarea organizativa desafiante. Helga, me alegra de que hayas mencionado este tema porque quería plantear la cuestión del colapso de la cultura de Occidente. En los informes del trabajo en las calles, he escuchado a Diane Seyr, candidata a la presidencia de Estados Unidos como independiente, a los organizadores de la organización LaRouche y a otros. Estamos viendo que la población estadounidense se está volviendo cada vez más activa. Hay una mayor concientización entre las personas que se acercan a nuestras mesas, específicamente por nuestra oposición a la fusión de las capacidades militares de Estados Unidos e Israel, que ahora se están considerando en el Senado y otros temas. Pero hasta ahora, la población en su conjunto no ha logrado que los líderes cambien de la manera en que tú describes que deben hacerlo. Y creo que la cuestión es cómo convertir esa conciencia en una pasión por actuar, una cierta pasión por la humanidad. Así que ya respondiste parte de mi pregunta, que es cómo permitieron las poblaciones de Estados Unidos y Europa que llegáramos a este punto. Pero creo que la pregunta es cómo logramos realmente que la gente despierte y se movilice. ¿Cómo podemos activar esa pasión en ellos? Bueno, creo que el sistema neoliberal y liberal, tal como se ha desarrollado tanto en Estados Unidos como, francamente, en la mayoría de los países europeos. Hay algunas excepciones, pero en su mayoría siempre lo relaciono con el ataque del movimiento romántico a la cultura clásica en Alemania, porque el apogeo de la cultura alemana fue cuando Schiller, Humboldt y quienes los rodeaban discutían sobre Goethe, los principios más elevados de la cultura clásica griega antigua, lo bello, lo bueno y la verdad como una misma cosa, y eso debe expresarse en el arte. Ahora bien, a los románticos básicamente no les gustaba eso, así que querían deshacerse de la idea de la unidad, de la belleza, la verdad y la bondad, diciendo, no, eso es aburrido, tenemos que reemplazarlo por lo interesante. Y lo interesante es interesante hoy, pero mañana ya está pasado de moda. Así que hay que reemplazarlo por algo nuevo e interesante y así sucesivamente. Y de hecho se puede ver que los valores en las últimas décadas han ido decayendo. De la música rock, el flower power hippie, la contracultura del rock y las drogas, y al heavy metal, black rock, oh no, black rock, no. Sé que fue un lapsus freudiano, pero no del todo por casualidad. No, me refería al gótico negro. Y hoy en día, la disque industria del entretenimiento, lo que producen en forma de películas, se está volviendo cada vez más violento, más perverso. Así que lo que hoy resulta interesante debe ser más interesante mañana y siempre tiene que ser más violento, más perverso. Y en cierto sentido, ese proceso sucesivo de decadencia que empeora día a día y que se ha prolongado durante un periodo muy, muy largo, ha erosionado la fibra moral de la sociedad. Ahora bien, mi difunto esposo, Lyndon LaRouche, es un genio por muchas razones, pero una de las cosas que siempre admiré fue que en los 60s, él por sí solo reconoció que la contracultura del rock, las drogas, destruiría a nuestras sociedades. ¿Y cuán cierto es eso? La gente en ese entonces pensaba, hay que ir a San Francisco a conocer la gente del Flower Power. Eso es tan lindo. Pero él reconoció que incorporar estos supuestos valores de la contracultura y reemplazar las tradiciones humanistas fundamentales erosionaría la capacidad cognitiva de la sociedad en general. Y creo que esto se ha vuelto muy cierto. Así que la solución obviamente es que primero debemos reconocer que acabamos de sufrir
un atentado terrorista en Berlín, donde un supuesto islamista mató a varias personas durante el desfile del Día de la Calle Christopher. Y luego los comentaristas decían, esto fue un ataque contra nuestra cultura. Bueno, lo siento, no es un ataque contra mi cultura porque no me identifico con los valores que allí se representan, ya que pertenecen precisamente al tipo de degeneración progresiva que describí antes. Así que, en primer lugar, tenemos que reconocer eso, tenemos que reconocer la conexión entre este tipo de decadencia y nuestras capacidades cognitivas. Y una vez que lo hayamos reconocido, debemos volver a esas bases del conocimiento, de la cultura y de la ciencia, que son las que realmente hacen que una sociedad sea creativa. Y eso es, sin lugar a dudas, el gran arte clásico en la música, en la poesía, en la pintura, en la arquitectura, etcétera. Así que creo que necesitamos un resurgimiento de esa idea renacentista si realmente queremos resolver nuestro problema. Sí, y creo que lo que señalas al organizar la mesa redonda en torno a la encíclica del Papa León XIV sobre el tema de la dignidad de la humanidad apunta precisamente al poder de ese concepto. Así que tal vez, Helga, para concluir, si quieres decir algo más al respecto o sobre la mesa redonda de EIR. Bueno, como dices, ahí se discutirá la encíclica del Papa León XIV porque el Papa no es que los papas anteriores no fueran buenos, pero este papa en particular es muy fuerte. Y el hecho de que sea un papa estadounidense está ayudando mucho porque tal vez en Estados Unidos su voz se escuche con más énfasis. Y su reciente encíclica es simplemente excelente. Creo que todos deberían leer esta encíclica porque está llena de ideas absolutamente cruciales. Por ejemplo, trata sobre la inteligencia artificial y él denuncia los esfuerzos de algunos por construir una nueva torre de Babel, lo cual obviamente está sucediendo cuando hay multimillonarios que intentan convertirse en billonarios. Si eso no es una torre de Babel, no sé qué lo es. Y dice que, en cambio, debemos construir la ciudad de Dios y tratar a las personas partiendo de que cada individuo está hecho a imagen de Dios, incluyendo a los migrantes. Estuvo en España a principios de junio y allí dio muchos sermones y discursos en los que dijo muchas cosas importantes sobre cómo abordar la cuestión migratoria. Y uno de los aspectos más relevantes para nuestra situación es obviamente el hecho de que dijo que debemos asegurarnos de crear las condiciones para que las personas puedan quedarse en su país de origen, porque todos preferirían quedarse en su país de origen antes de emprender un viaje peligroso tratando de huir de esas circunstancias. Ahora bien, obviamente, la forma de crear las condiciones para que todos puedan quedarse en casa es mediante el desarrollo. Por eso, creemos que los recientes discursos del Papa son de gran ayuda porque en una sociedad que ha perdido casi toda orientación moral, ya que en el liberalismo todo está permitido, todo vale. Creo que la voz del Papa al decir todas esas cosas es un punto de referencia sumamente importante, así que también habrá mucho debate al respecto. Maravilloso, gracias. Entonces, repito, la gente puede registrarse para recibir el enlace y participar en esa mesa redonda visitando eir.news y también chilerinstitute.com. Allí encontrarán el evento. También pueden encontrar el enlace en el canal de YouTube de EIR News. Será este viernes 31 de julio a las 11 hora del este de Estados Unidos. Muchas gracias, Helga. Nos has dado mucho en qué pensar, pero también en qué actuar. Así que de nuevo, muchas gracias, Helga, y nos vemos la próxima semana. Gracias. Espero verlos el viernes.